Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para el tercer canal, el templo cósmico de Chiribiquete, nuestra Meca de la Amazonía. La verdad nos asombró y ha tenido asombrado el mundo este hallazgo interesante que tiene 3 décadas. Esta serranía que nos muestra un mundo fantástico. De muchas civilizaciones parece que han pasado por este lugar, de este templo místico. Y nos llama la atención porque Colombia no es un país que acostumbre a rendirle tributo a sus lugares sagrados, a sus lugares históricos. Un país con una gran amnesia histórica. Un país que no reconoce patrimonios tradicionales porque también no reconoce su propia historia. Y sobre todo un paisaje de esta naturaleza, de este magnífico patrimonio histórico que ha consagrado la humanidad en la UNESCO en el año 2018 en la ciudad de Manama, curiosamente en Bahrein, en el mundo musulmán, cuando se reunió la UNESCO allí en una sesión especial de 21 miembros de la UNESCO, en esta ciudad del mundo musulmán que es Manama en Bahrein se consagró a Chiribiquete como patrimonio histórico, cultural, natural de la humanidad. Y bueno, tiene unas implicaciones para nosotros los que defendemos las tradiciones espirituales especiales. Y en esta era del diálogo entre civilizaciones y culturas, de tradiciones espirituales, que es importante para nuestros pueblos retomar estas imágenes y este legado histórico, sobre todo una nación que no acostumbra a rendirle tributo a sus héroes civilizadores, a sus maestros civilizadores. Si bien es cierto, se han hecho aportes importantes a esta investigación en los últimos 30 años, especialmente a través de antropólogos nuestros, que son orgullo nacional, y que falta mucho por descubrir, lo cierto es que queda una página pendiente en nuestra historia todavía, el reconocer a nuestros maestros civilizadores. Las famosas arte rupestre que allí está consignado, este libro abierto para la humanidad, para el conocimiento científico y espiritual, nos va a asombrar, por supuesto, porque Chiribiquete es una réplica de un templo cósmico en la Tierra. Su colocación estratégica en la línea del Ecuador nos pone a pensar en muchos temas meridianos para nuestra cultura, nuestra historia y por supuesto para nuestro desarrollo científico y cultural y espiritual. El descubrimiento de Chiribiquete, de este majestuoso templo cósmico, de esta Meca de la Amazonía, tiene profundas repercusiones para nuestra educación, nuestra cultura. Hay que reformar la academia. Hemos insistido en la importancia de crear una cátedra de historia y filosofía de las tradiciones espirituales y religiones para valorar nuestros patrimonios históricos. Hay que volver a enseñar historia, geografía. Hasta hace poco no nos sentíamos orgullosos de nuestros patrimonios históricos, como el tema de Mompox, de Cartagena o, bueno, de Tierra Adentro, porque no teníamos unas obras monumentales como Mesoamérica, como la de los aztecas o los mayas, o las pirámides en Egipto, o el tema de los incas. Pero este descubrimiento rompe totalmente cualquier concepción que se tenía de lo monumental, porque si algo monumental en Chiribiquete es que estos tepuyes, que son verdaderos templos, hogares, casas de los dioses, ¿sí?, de los maestros civilizadores, de estas columnas que se levantan que vienen del periodo precámbrico, que se pierden en las eras geológicas del origen del planeta Tierra, los más antiguos del escudo guyanés, nos ponen en evidencia cosas bastante interesantes. Y es que reclamábamos que no teníamos lugares monumentales como otras civilizaciones. Hoy la tenemos, y con un libro abierto de miles de pinturas que están por descifrar, que hasta ahora se han hecho una introducción sobre ellas. ¿Y por qué es importante para Colombia este tema? Porque realmente plantea fenómenos interesantes en todos los campos, en el fenómeno de la antropología, de la geografía, de la etnología, de la arqueoastronomía. Miren, ejemplo tremendo. Un templo con miles de pinturas rupestres en el eje completo de la mitad de la Tierra, en el eje del Ecuador. Y sobre todo donde la Vía Láctea se mira totalmente sobre el cenit, como un arca. Y fuera de eso, algo increíble, también estas representaciones místicas que invocan la constelación de Orión, que es la constelación del Jaguar. Es decir, sabían de astronomía estos maestros chamanes y estos profetas que han vivido y los que pasaron por este lugar. ¿Y por qué llamarle la Meca? ¿Por qué llamar la Meca a este lugar? Bueno, ese es el tema interesante de este interesante tertulia.
¿Y por qué afirmo que esta es una meca de la Amazonía? Bueno, la palabra meca significa centro del mundo, lugar de peregrinación, lugar de encuentro con lo trascendental, con lo divino, con el mundo espiritual, con una historia vertical y horizontal. Así como la gente peregrina y otras tradiciones espirituales al Tíbet, o a la Meca, o a Jerusalén, o a tantos lugares, porque toda nación tiene su polo espiritual. Hay polos espirituales de ciertos lugares de la tierra específicos y lugares universales. Lo que sabemos hasta ahora es que hay muchas incógnitas sobre la Amazonía. Cientos de pictogramas se han detectado, grabados en piedras. Además de este libro, La Amazonía, que es Chiribiquete y esta meca, nos lleva a plantearnos quiénes son nuestros maestros civilizadores. Y hemos ido acumulando información, como el caso de este otro patrimonio histórico, que son los jaguares de Yurupari, en Pari, Paraná, en el Baupés, donde se remontan a un maestro civilizador. Y todos sabemos este importante personaje que es Yurupari, que fue descubierto por un famoso conde italiano, Hermano Stradelli, con la ayuda de un culto indígena maximiano en Brasil. Cómo sacan a la palestra desde el siglo XIX a un gran profeta civilizador como Yurupari. Y la pregunta es, ¿cuántos profetas o maestros civilizadores ha tenido la Amazonía? Esto nos lleva a un debate, por supuesto, de grandes proporciones. El hecho de que nuestros pueblos y naciones, ¿sí?, nuestro Estado y una Asamblea Nacional Constituyente nueva, debe reivindicar maestros civilizadores que han sido negados por tradiciones religiosas institucionalizadas, por el poder político, por la educación, la cultura, etc. Es decir, ¿qué pasa en el momento en que reconozcamos a Yurupari o a Bochica como maestros civilizadores? Más antiguos y con igual valor que el de la Iglesia Católica y los profetas bíblicos. Esto es una revolución de la cultura y de la espiritualidad que debe ser tenida en cuenta si queremos transformar nuestro país, si queremos sentirnos orgullosos de nuestros valores históricos, de nuestro patrimonio, tener un espíritu nuevo nacionalista positivo, que ha sido, por supuesto, desconocido. Y esto nos lleva a otros escenarios interesantes. Los grandes aportes que tenemos que tener todavía como nación para otros pueblos, sentirnos orgullosos de nuestro legado histórico. Y eso nos lleva a una revolución del conocimiento, de la educación, de la información, y a visitar esos lugares, ya sea virtual o físicamente, y a protegerlos, por supuesto. Otro interrogante: ¿está protegiendo el gobierno colombiano nuestros patrimonios históricos de la humanidad? Los compromisos que hemos suscrito con la UNESCO, con la comunidad internacional. La verdad lo dudamos muchísimo. Se desforestan y destruyen más de 25 hectáreas al día en la Amazonía, equivalente a más de 200 campos de fútbol. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el ejército? ¿Dónde están los comandos élites? No están. Hay una complicidad del gobierno nacional con funcionarios del Ejecutivo, de las regiones, de gobernaciones, alcaldías, para no proteger este lugar. Esto está en poder de las mafias, del mundo oscuro. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿y el ejército es responsable de esto? No. ¿El ejército no lo han dejado actuar? Realmente hay que revisar ese tema de las funciones del ejército en la defensa de nuestros patrimonios históricos. Darle poder para hacerlo. El ejército no tiene por qué pedirle permiso al Ejecutivo para defender un patrimonio histórico, porque hay unos compromisos internacionales, una legislación internacional, además de una legislación nacional. Es decir, tienen amarrado al ejército. He hablado con especialistas del ejército, historiadores, pensadores, gente que conoce y ama nuestra historia, que dicen que no nos dejan actuar. De hecho, tenemos un viaje para el mes de junio con un sector de intelectuales, académicos, personas historiadores, militares, gente de ciencia, de la mística, de la espiritualidad, sociólogos, a Chiribiquete en el mes de junio, para reivindicar nuestro patrimonio y para defenderlo desde una visión de la ecoteología, ¿sí?, de la ecoreligiosidad, de la ecoespiritualidad, como nos corresponde. Entonces nosotros nos hacemos una pregunta: ¿será que el objetivo de no proteger Chiribiquete y evitar que los militares actúen y defiendan estos patrimonios históricos es que nos van a repetir la historia de la Sierra de la Macarena con el Instituto Lingüístico de Verano, que si bien es cierto, estos norteamericanos hicieron aportes importantes investigando las lenguas antiguas indígenas, nuestra etnografía, bueno, muchos temas científicos, además de buscar nuestro uranio? ¿Vamos a repetir la historia de no poder administrar este lugar?
O sea, negarnos a administrarlo cuando tenemos grandes científicos, antropólogos, sociólogos, dirigentes espirituales, extraordinarios militares que aman la patria. ¿Dónde está la sociedad civil para defender esto? ¿Dónde están las manifestaciones? Y otra cosa interesante con los indígenas, ¿dónde están los pueblos indígenas que tanto reivindican temas sociales y políticos para defender este patrimonio histórico de la humanidad? Queremos pedirle a nuestros hermanos de las tradiciones espirituales indígenas que, así como hacen reivindicaciones importantes sociales y políticas, defiendan ante todo la herencia espiritual, la herencia de la profecía chamánica. El corazón del sabio es el cofre de sus secretos, como decía el Imam Ali. Y este conocimiento profético de los chamanes, que es uno de los más grandes orgullos que tiene y que podemos aportar como nación, como herencia cultural a la humanidad, ¿sí? Y que es más grande que cualquier obra monumental que podamos hacer en piedra, tenemos que defenderla. Tenemos que hacer de la Avenida El Dorado de Bogotá una verdadera demostración para todos los pueblos de la tierra, de reivindicación de nuestros maestros civilizadores, de Yurupari, de Bochica, de Juan Tama, de tantos profetas grandes que tenemos en tantas grandes culturas nuestras. Ese es el verdadero dorado, la espiritualidad, la mística, el conocimiento chamánico que está reflejado en esa extraordinaria visión del sol, que es el jaguar, y que también tenemos que proteger. Ese es el mensaje que tenemos que dar todos como humanidad, como nación civilizada, como nación orgullosa de nuestros legados espirituales y culturales. Y bueno, es lo que nos corresponde a todos como sociedad civil, ¿sí? Por eso, queridos hermanos de Colombia, no olvidemos que debemos buscar siempre verdades eternas y justas. Dios nos concede el éxito en esta vida y en la otra. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Vallasolano. Estamos emitiendo desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El Tercer Canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del Tercer Canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios.
hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Por mi raza! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.